Hola, buenas, saludo a todos. Este video que vamos a grabar es una clase para los estudiantes de la Universidad de Anáhuac, de México, sobre el módulo de preparación durante y después de la crisis. Y en esta oportunidad, en esta clase, pues traigo un invitado que es el abogado Borja González. Él es abogado español y está graduado en la Universidad Autónoma de Barcelona como abogado y también en administración de empresas. Tiene dos carreras y actualmente trabaja en la compañía LearnLight de España, y el cargo que él ocupa es de Sales Team Leader. Y bueno, en esta oportunidad, pues, me interesa abordar, por la experiencia que tiene este Borja González, el tema o el asunto relacionado. Bueno, su ponencia es titulada Relación y diferencias entre el estrés, la ansiedad y la atención. Entonces, bueno, los dejo con nuestro invitado y saquemos el mejor de los provechos de su disertación. Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Como ha dicho Héctor, mi nombre es Borja González. Actualmente soy team leader en la compañía Learnlight en la parte, bueno, la región de España, como sales team leader, como coordinador de equipo. Y simplemente para poneros en contexto, trabajamos en el ámbito de formación corporativa de idiomas, pero también en el ámbito de formación de habilidades. Y dentro de nuestro portfolio de servicios, pues también trabajamos en muchas ocasiones pues, en la gestión en este caso, pues de situaciones de conflicto, de situaciones de estrés, donde podemos ver también situaciones de ansiedad e incluso de tensión, ¿no? Y creo que es una muy buena oportunidad pues para ponernos en contexto y para entender las diferencias en estos términos que hoy os vamos a presentar, puesto que en muchas ocasiones utilizamos indistintamente estas palabras, ¿no? Y vamos a utilizar además un artículo denominado Naturaleza del estrés y escrito por el doctor Antonio Cano Bindel para entender esta diferencia entre estas tres palabras, entre estos tres términos, ¿no? Estrés, ansiedad y tensión. Y sin más dilación vamos a pasar directamente a abordar el primero de los puntos. Si me permite la presentación, un segundito. Y como veis en pantalla, empezaremos por abordar, en este caso, qué es el estrés. Como podéis ver, el estrés es una fuerza, es un elemento que condiciona, es decir, tiene una afectación en nuestro comportamiento, en el comportamiento del individuo. ¿Cómo? Pues es un motor, es una palanca, es un motor adaptativo que nos ayuda a responder a las exigencias del entorno, es decir, a lo que estamos viviendo, lo que nos está sucediendo, cuando éstas se perciben con continuidad en el tiempo y su intensidad y duración exceden el umbral de tolerancia. Con lo cual, aquí lo que podemos ver es que estas circunstancias, estas situaciones que nosotros vivimos y a las cuales nos enfrentamos, tienen una duración, es decir, se prolongan en el tiempo y además tienen una cierta intensidad. Debido a esta cierta intensidad, estas situaciones exceden un umbral de tolerancia para la persona y por eso acaban siendo perjudiciales, dañinas para el estado de salud y calidad de vida del sujeto, como podemos ver que se describe en esta diapositiva. Con lo cual podemos ver aquí tres puntos importantes: duración en el tiempo, intensidad y que tiene un perjuicio para la persona, es decir, tiene una connotación negativa. Pero por el contrario, la falta de estrés, es decir, niveles muy bajos de estrés, pueden implicar desmotivación, conformismo y desinterés. Es decir, cuando estas mismas circunstancias, situaciones que vivimos no generan esta fuerza para que nosotros respondamos de algún modo, es cuando nos encontramos desmotivados, cuando nos conformamos con lo que estamos viviendo y cuando hay un desinterés por nuestra parte. Con lo cual, podemos decir que son necesarios determinados niveles moderados de estrés para que podamos responder de una manera satisfactoria a nuestras necesidades, a nuestras metas, a nuestros objetivos, expectativas y también a aquellas exigencias que el entorno nos puede plantear, ya sea, por ejemplo, en nuestro lugar de trabajo, en un proyecto en el cual estemos implicados, ¿no? Ahora bien, hemos visto
que este concepto que se nos presenta y que nos presenta el doctor Antonio Cano tiene una connotación negativa, pero vamos a ver el enfoque psicológico del estrés. El estrés, como vemos aquí, debe ser entendido como una reacción adaptativa a las circunstancias y demandas del medio con el cual la persona está interactuando. Con lo cual aquí podemos ver que no tiene ninguna connotación ni positiva ni negativa, sino un enfoque neutral. Una reacción sin más, adaptativa a las circunstancias de lo que nos estamos enfrentando, lo que estamos percibiendo. Y dentro de esta reacción nos podemos encontrar con dos casos. Por un lado, podemos encontrar un estrés positivo o eustrés, también denominado. ¿Cuándo? Cuando estas respuestas, cuando esta fuerza que genera en nosotros estas circunstancias que estamos viviendo, esta respuesta se realiza de forma armónica, respetando los parámetros fisiológicos y psicológicos del individuo. Por tanto, es adecuado en relación con lo que el entorno nos está demandando y consumimos biológica y físicamente la energía dispuesta por el sistema general de adaptación. Con lo cual, en este sentido, consideramos que el estrés sería un motor para la acción, una motivación que impulsaría a la persona, al individuo, a responder a los requerimientos y la exigencia del entorno, lo que nos está presentando. Por el contrario, nos encontraríamos con distrés o estrés de consecuencias negativas cuando las respuestas que estamos teniendo han resultado insuficientes o exageradas en relación con lo que estamos viviendo, con lo que estamos percibiendo, ya sea en un plano biológico, físico o psicológico, y no consumiríamos la energía mencionada, con lo cual, como digo, produciríamos distrés, que por su permanencia, cronicidad, es decir, por su duración y por su intensidad, produce el sistema general de adaptación. Con lo cual aquí nos encontraríamos en circunstancias en las que el individuo no tiene la capacidad o la habilidad para responder a lo que el entorno le está presentando. Así pues, cuando la demanda del entorno nos produce pues esta... Disculpadme porque no estoy pudiendo ver bien la diapositiva, un segundito, ahora. Cuando la demanda del ambiente, del entorno, nos está presentando una serie de circunstancias que a nosotros nos permiten o nos provocan generar una respuesta excesiva frente a los recursos que nos estamos viendo, se van a desarrollar una serie de reacciones adaptativas de movilización de recursos que implican una activación fisiológica. Esta reacción de estrés incluye una serie de reacciones emocionales negativas, desagradables, de las cuales las más importantes son la ansiedad, la ira y la depresión, es decir, son consecuencias del estrés. Pero ahora vamos a ver exactamente para entender esta diferencia entre el estrés, la ansiedad y la tensión. Y para ver estas diferencias empezaremos por definir este último término, la tensión, que sería el elemento más puntual y quizás el más inicial de todos. ¿Qué sería la tensión? ¿Qué consideraríamos como tensión? Sería un estado de excitabilidad normal. Ya vemos el primer elemento, es decir, no tiene por qué tener un perjuicio o causar un perjuicio en la persona. Y además tiene una causa conocida, del cual el individuo además se puede recuperar. Vemos que la tensión forma parte de la vida del hombre, es decir, todos la hemos padecido. La tensión termina cuando empieza la muerte, pues la vida es tensión. Cualquier situación donde nos sentimos evaluados o separados de nuestra seguridad nos puede producir tensión. Por ejemplo, cuando se nos plantea un proyecto, un nuevo proyecto en nuestra empresa, podemos quizás sentirnos inseguros y podemos vernos en una situación en la cual podemos afirmar que nos sentimos en tensión. Pero es un elemento que puede ser subjetivo, porque lo que para unos es tensión, para otros puede que no lo sea. Pues la situación que pudiera ser causa de tensión para un individuo no sea sentida o puede ser percibida de otro modo por otra persona. Así pues, el individuo, ante una situación difícil o compleja, responde presionándose, por lo que eleva la energía y pone en función su maquinaria para hacer frente a la misma, solucionarla y salir airoso. Es decir, cuando nos enfrentamos a estas determinadas circunstancias sobre las cuales nosotros nos sentimos quizás inseguros, nos presionamos a nosotros mismos y así ponemos en marcha esta maquinaria para poder encontrar una respuesta y solucionar aquello que se nos está planteando. Vamos a pararnos aquí un segundito para compartir esta teoría, la teoría del combustible del doctor Iván Horol, que básicamente lo que dice es que cuando nacemos recibimos con los genes una determinada cantidad de combustible. Con este combustible nos enfrentamos a la tensión en la vida cotidiana. Esta dosis de combustible está controlada como si fuera un motor que se pone en marcha en aquellas ocasiones en que el organismo lo necesita y se detendrá
cuando ya no sea necesario consumir más combustible. Esta cantidad de combustible es diferente en función de cada uno de los individuos, está determinada genéticamente. No obstante, la diferencia entre combustibles es muy limitada. Y esta cantidad de combustible es adecuada para toda la vida. Ahora, siguiendo este ejemplo de la teoría del combustible, vamos a ver a continuación. ¿Qué es tensión? La tensión, perdón, ¿qué es estrés? Estrés es tensión mantenida a lo largo del tiempo, o también definida como hipertensión. Entonces, si la tensión es mantenida, es decir, tiene una duración en el tiempo, o es muy intensa, o también pueden suceder ambas cosas a las veces, es decir, que sea prolongada y además intensa, al individuo, al enfrentarse a dicha tensión, no le bastarán estos mecanismos neuronales, neurohormonales habituales, y tendrá que recurrir a mecanismos habituales de reserva. Entonces, estaremos frente a lo que denominamos como estrés. Según el profesor Horol y siguiendo esta misma teoría, a diferencia de la tensión, el estrés es una alteración o trastorno que deja siempre huellas en el organismo. Como podemos ver, a diferencia de la tensión, aquí sí que hay un perjuicio en el individuo. Esto se debe a que el estrés puede provocar dificultades en la regulación cardiovascular, dificultades también digestivas, entre otros trastornos, y también puede asociarse al abuso del café, alcohol, drogas, tratando de buscar estas energías que ya han sido quemadas en el uso excesivo de este combustible al cual antes hacíamos mención con dicha teoría. La tensión mantenida o estrés que no encuentra salida para poder recuperarnos altera los procesos metabólicos y genera un estado de desequilibrio porque al utilizarse los mecanismos de reserva, el individuo no puede regresar al estado de normalidad por los mecanismos naturales o habituales. Así pues, el estrés y la tensión, como hemos visto hasta ahora, y a diferencia de lo que vamos a ver ahora con la ansiedad, presentan causas conocidas, es decir, podemos identificar las causas tanto del estrés como de la tensión para los individuos que las sienten. Pero, al mismo tiempo, como hemos visto en ambos casos, son subjetivos, con lo cual pueden ser diferentes para cada uno de los individuos en función de cómo los estamos percibiendo cada uno de nosotros. Por ejemplo, siguiendo un ejemplo que hemos puesto también anteriormente. Una persona puede sentirse agobiada ante un proyecto determinado, ante una cantidad excesiva de trabajo que se nos presenta, y otra persona con más capacidad de gestión o con más motivación frente al proyecto que se le está presentando puede sentirse incluso gratificada con esta tarea en su lugar de trabajo e incluso puede sentirse orgullosa por enfrentarse a esta misma tarea. Para esta última persona, esta tarea en sí supondría una tensión positiva, pero no un estrés. Seguimos, pues, con el último de los términos, la ansiedad. ¿Qué sería la ansiedad? La ansiedad es un estado morboso que podría ser tres cosas. Podría ser un síntoma, un síndrome, o podría ser una enfermedad, un trastorno, por ejemplo, depresivo ansioso, de causa, en este caso, desconocido, es decir, no sabemos la fuente de la ansiedad. Y ¿en qué consiste? ¿Cómo se define la ansiedad? Se definiría como un sentimiento de inseguridad, es decir, tener miedo a algo desconocido que produce trastornos, es decir, tiene una afectación en la conducta del individuo y se acompaña de alteraciones vegetativas. ¿Qué significa alteraciones vegetativas? Es decir, que puede tener consecuencias como puede ser la sudoración, una afectación física en el cuerpo del individuo. Como hemos visto, no conocemos la causa de la ansiedad y pueden haber determinados factores que condicionen que la persona pueda ser o pueda tener, mejor dicho, tendencia hacia la ansiedad, como pueden ser la genética, la biología, la química del cerebro, el estrés o incluso el entorno también puede tener un rol dentro de la ansiedad. Tanto el estrés como en la ansiedad existen trastornos vegetativos. Aquí hay un punto en común, ya que hay un conjunto de síntomas que incluyen los trastornos del sueño, del apetito, los cambios en el peso, el cansancio o la fatiga. Estos síntomas suelen estar presentes también en episodios depresivos. ¿Qué relación hay, pues, entre el estrés y la ansiedad? El estrés puede ser causa de la ansiedad y hasta de la neurosis en general. Asimismo, el estado de ansiedad en una persona puede facilitar el estrés. Y muchas veces, ansiedad y estrés se pueden utilizar como sinónimos,
mejor dicho, se utilizan como sinónimos, entendiendo en ambos casos como un mismo tipo de reacción emocional, caracterizada por una alta activación fisiológica. Sin embargo, existen tradiciones diferentes a la hora de estudiar ambos fenómenos. Así pues, el estrés es un proceso mucho más amplio de adaptación al medio. Digamos que la ansiedad es una reacción emocional mucho más concreta, específica, de alerta ante una amenaza. Y dentro del proceso de cambios que implica el estrés. La ansiedad sería una reacción, o la reacción, mejor dicho, más reacción emocional más frecuente, con la que más frecuentemente nos podríamos encontrar. Siguiendo a continuación con esta tabla, nos va a servir también para entender esta diferencia entre estos tres términos que hoy estamos aquí analizando, ¿no? La diferencia entre la tensión, el estrés y la ansiedad. Y vamos a empezar por la primera de las palabras, tensión. Como hemos visto, la tensión nos encontramos en un estado normal del organismo vivo, no patológico, mientras que con el estrés estaríamos en una tensión mantenida, como antes decíamos, prolongada en el tiempo, o hipertensión del organismo, que podría conducir a un estado patológico, podría, en condicional. Sin embargo, la ansiedad es un estado patológico del organismo. Siguiendo con esta tabla, mientras la tensión es un estado de excitabilidad concreto, el estrés es un estado de desequilibrio del sistema general adaptativo. Y en el caso de la ansiedad, es un sentimiento que puede evolucionar desde un síntoma hasta una enfermedad, hasta una patología. Siguiendo con el siguiente punto, en cuanto a la tensión, aparece en determinadas situaciones concretas y cotidianas de la vida del individuo, mientras que el estrés aparece en una situación emergente o de tensión mantenida, es decir, prolongada a lo largo de la vida del individuo, mientras que la ansiedad no presenta una causa definida. Esa sería una diferencia clara con respecto a los dos términos anteriores. Siguiendo con la tabla, vemos que la tensión desaparece utilizando mecanismos neuronormales habituales. Mientras tanto, en el estrés aparece, o se utilizan, mejor dicho, los mecanismos de reserva del organismo. Y por último, en el caso de la ansiedad, utilizamos básicamente mecanismos neurovegetativos. Casi terminando ya con la tabla, vemos que en la tensión, la recuperación del organismo se hace, como hemos dicho anteriormente, con mecanismos habituales. Y con el estrés se logra la recuperación dejando huellas, es decir, tiene un perjuicio en el organismo del individuo. Y en el caso de la ansiedad, incluso necesitaríamos de un tratamiento para esta recuperación de este episodio ansiolítico. Para terminar y zanjar con esta tabla, con la tensión no presentaríamos ningún desajuste conductual, es decir, no tendría ninguna afectación en la conducta, mientras que con el estrés podríamos condicionar futuros comportamientos del individuo, y con la ansiedad presentaríamos alteraciones conductuales y cognitivas. Por último, en la ansiedad siempre existen, como hemos visto, alteraciones vegetativas. Es decir, una persona que está viviendo un episodio de ansiedad verá alterada con alta probabilidad la frecuencia cardíaca, su ritmo habitual digestivo, la frecuencia respiratoria, la salivación, la sudoración, dilatación en las pupilas, incluso la micción. Y aquí, a modo de conclusión, vemos que el sistema nervioso autónomo es el encargado de garantizar la adaptabilidad del organismo a las condiciones ambientales, y por eso mismo en individuos ansiosos, al estos ver sus funciones adaptativas distorsionadas, puede ser que en ellos resulte más fácil que se genere estrés y que ello tenga consecuencias, ya que dicho sistema controla las funciones voluntarias de las vísceras. Y hasta aquí la ponencia sobre la diferencia entre ansiedad, estrés y tensión. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas Bueno, muchas gracias gracias a ti a ti por compartirnos compartirnos pues pues esta esta investigación. investigación. em, Em, y bueno, espero que los alumnos pues puedan sacar provecho porque fue muy explícita, muy esquemática y fue de verdad una excelente intervención, pues, ¿no? Muy agradecido. Te voy a hacer llegar por correo electrónico el certificado que da la universidad para que te quede como constancia de tu ponencia.
y bueno, esperamos contar contigo para futuras también intervenciones en la Universidad de Anáhuac. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima clase. Gracias.